sobre esta semana para corregir ese typo, esa coincidencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu favor y misericordia en este día. Toda la gloria y toda la honra te la entregamos a ti, Señor. Gracias por amarnos tanto, por hablarnos. Señor, en el nombre de Jesús, danos un oído atento a tu voz, a tu palabra. Que esta mañana, Señor, pueda ministrarse el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén. Estoy hablando esta mañana del reconocimiento de la unidad. Y quisiera pedirle toda su atención a todos, tanto, bueno, principalmente los que están acá y luego aquellos que también por la necesidad que tiene la palabra ser edificados se conectan a la transmisión. Veo un orden en la unidad y es primero el Espíritu. ¿Está conectado? Aquí está, pues está mal. ¿Estamos bien ahí? Ahí está, gracias a Dios. Bueno, hay un orden en la unidad y es primero el Espíritu. Siempre, esto es bien importante para nosotros los hijos de Dios, porque aunque nosotros tenemos una vida donde nuestro espíritu dice que estaba muerto, por ende teníamos unidad. Tuvimos unidad tal vez con nuestros compañeros de la escuela, unidad en el trabajo, pero la unidad tiene un vínculo. Por ejemplo, para que una persona tenga un vínculo, por ejemplo, un alcohólico tenga un vínculo con otro, el vínculo se llama licor. Para que haya alguien, o sea, el vínculo es lo que une. Y por ende, cuando hablamos del Espíritu, debe ser ya en Cristo lo que nos une. Por eso es bien importante, hermanos, y recuerdo bien las palabras de un hermano que dijo: bueno, voy a orar y si el Espíritu Santo me guía, yo voy a llegar a predicar a ese lugar. Inclusive allá en el libro de Hechos vemos cómo dice que el apóstol Pablo, siendo impedido por el Espíritu Santo, no predicó en algunos lugares. Imagínense. Cuando uno podía decir, o sea, yo voy a ir a predicar ahí si la gente necesita oír la palabra, pero el mismo Espíritu le dijo: ahí no, ahorita no vas ahí. Y el Espíritu lo envió a otro lugar, por decir algo. Entonces, esto es bien importante para nosotros para poder discernir esa unidad. Debemos discernir a lo que nos unimos, ¿no? Y a quién nos unimos y qué es lo que nos une, ¿no? Porque a veces estamos teniendo una unidad, digamos, a aquellas cosas que nos unen a algo o a alguien. Mire, cuando vemos allá el libro de Efesios, miramos un vínculo de unidad. Y me llama la atención porque este vínculo, y dice que la unidad del Espíritu, el vínculo en Efesios capítulo 4 menciona que el vínculo es la paz. O sea que una persona que no sea pacificadora no puede tener unidad del Espíritu. Regularmente podríamos pensar entonces que en una casa donde hay contienda no va a morar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que une o lo que permite que el Espíritu Santo se manifieste es un vínculo, es lo que une, es paz. Y entonces, al ver la palabra vínculo o el vínculo de unidad, dice que es la unión o atadura de una persona o cosa con otra. Entonces es como que, ¿qué es lo que une a una persona con otra? Creo que ahí es cuando, por ejemplo, nos hacen alguna propuesta para ir a un lugar determinado o para hacer algo determinado, y nosotros, eso es un vínculo. Si nosotros decimos sí, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un proyecto, un trabajo, digamos, con una persona, digamos,
usted va a hacer un negocio con alguien o emprender algo y le dice a esa persona, usted que es de fe, cree en Dios, y dice, mira, Dios nos va a bendecir en esto, yo creo, ay, usted está difícil, intentémoslo pero como están las cosas, a lo mejor fracasamos, fíjese. Entonces usted dice, no, este es un yugo desigual, el vínculo con esta persona tiene que ser otro incrédulo, pues, que no haga nada, pero yo soy creyente y no voy a entrar en un yugo desigual, porque eso me está uniendo. Entonces tenemos que discernir los vínculos, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Miremos, la Biblia allá en Ezequiel capítulo 34, en la Biblia K2 dice, así que ellas se dispersaron, está hablando de las ovejas dispersas, y dice, ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje, ellas fueron dispersas. Entonces, quién es el vínculo o debe ser el vínculo de unidad entre las ovejas para que no sean dispersas? El pastor. Así que una de las armas del enemigo es que las ovejas no oigan y no sigan la voz pastoral, aunque diga alguien o diga, siempre yo estoy seguro que bueno, pues eso es más fácil decir yo tengo iglesia que tengo pastor. No oye, entonces las ovejas se dispersan. Es decir, la dispersión podríamos decir entonces que es lo contrario a la unidad. Y dice que como consecuencia de no tener pastor, de no tener unidad, se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Dice, ellas fueron dispersas. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros, verdad, como pueblo de Dios, como ovejas? No solo reconocer, discernir la voz pastoral y poder ser guiados a esa voz. Sin embargo, de ahí vemos muchas cosas a veces malas o problemas que alguien pueda estar viviendo, e incluso una mala actitud de las ovejas, que llamen o que busquen pastor solo como que fuera como cuando alguien busca a los bomberos. ¿Hace cuánto llamó a usted a los bomberos? Para ver si necesitaban algo hoy, si tenían comida o algo por el estilo. No lo necesitamos. Para mí, diría alguien que ahorita no necesito los bomberos, si quieren pueden hasta dejar de existir. Pero no te va a llegar un problema, llamen a los bomberos, llámenlos, que ahorita los necesitamos. Así hay muchas ovejas sin pastor que piensan que el pastor es el 911, pero en una convocación no tienen. ¿Y sabe qué es lo que pasa? En la dispersión se levanta el enemigo, se levanta el diablo, que Jehová lo reprenda, y empieza a atacar. Y entonces, hoy sí voy, yo no sé si tú ya tienes el mismo número u otro, pero yo voy a llamar ahorita a ver si me atiende. Son ovejas sin pastor. Es decir, la falta la unidad no se logra de otra manera. Si uno es espiritual, claro, yo fui a la iglesia, no me llamó mi pastor, por la primera vez no tenía pastor, pero sabe una cosa, Dios envió su Espíritu Santo, y cuando Él nos habla, entonces nos indica. Y recuerdo a qué iglesia fui por primera vez y por qué fui, movido por el Espíritu, pero movido por el Espíritu para reconocer de Dios a un pastor, a una persona que Él puso para que me hablara de Él, para que me edificara. Por eso yo insisto en esta parte, digamos, que en un momento, por cierto, yo voy a cambiar esa forma acá, ¿verdad? Porque digo yo, o sea, si alguien no oye la voz para alimentarse de la palabra, yo no puedo oír la voz cuando alguien me llama así, mire hermano, por favor, hoy sí atiéndame, mire, ya no aguanto, ore por mí. Le digo yo, no, ven a sentarte a oír la palabra, congrégate. Y después de ver esa fidelidad, entonces hablamos. Pero antes o después de eso no se puede. Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Mire qué interesante. Aquí estamos viendo algo que el Señor dijo acerca de la unidad. Está hablando del pueblo que estaba edificando la Torre de Babel. Dijo, son un solo pueblo, no son dos. Y otra cosa, tienen ellos
la misma lengua. O sea, podríamos pensar, hablan el mismo idioma, se entiende. Pero cuando uno dice, hermano, es que no hablamos lo mismo. No hablamos lo mismo porque no pensamos lo mismo. Es decir, no tenemos un mismo lenguaje, ¿verdad? Porque eso es bien importante hablando de la unidad. De ahí la comunicación se da cuando tenemos un mismo lenguaje, nos entendemos. Entonces el pueblo aquí tenía un factor, o sea, de ahí que en la iglesia, en la casa, se necesita hablar un mismo lenguaje. Pero note esto, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Claro, Dios, mire el principio de unidad. Así que aquí podemos tomar esa parte como positiva o buena para nosotros. Si hay unidad, si hablas el mismo lenguaje en tu casa, con tu esposa, esposo, tus hijos, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. El Señor lo dijo. Mire, ellos se han propuesto hacer algo. Aquí tenemos que ir a la otra parte, que es qué los motivó a hacer algo, cuál era el proyecto que tenían. Por ende, no incluyeron a Dios en su proyecto y Dios mismo dijo, los tenemos que detener, porque tienen ciertas cualidades de unidad, hablan el mismo lenguaje, son uno, están trabajando unidos y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Ha oído usted que dicen un leño solo, qué es? No arde, una sola golondrina no hace invierno? Y a veces parecieron ser que tal vez no tenemos una sola golondrina en la casa, pero tal vez está la esposa queriendo hacer algo para Dios y el esposo no le ayuda. A veces tenemos al esposo queriendo buscar de Dios y la esposa anda en otro rollo, o los hijos, y básicamente es una casa dividida. Entonces uno se propone hacer una cosa y, como yo dije en el primer culto, a veces el otro, en lugar de ayudarle, es un contrapeso, ¿verdad? O sea que le está tuchando ahí para que no le salga bien a la otra persona. Pero donde hablan el mismo idioma, entonces nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Por ejemplo, si están en una casa, vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer este año? 2023. Vamos a hacer esto, platiquemos. Oremos a Dios. No ora vos, yo no quiero orar, yo ya puedo. No, ella hay un problema. Entonces, ahora, en la iglesia, si hay unidad, nada de lo que nos propongamos hacer nos será imposible. Pero obvio es de que si tenemos casas divididas, lo que alguien vive en su casa lo trae a la iglesia, bueno o malo. Entonces, de ahí la importancia de que aquí vengamos nosotros a reaprender, es decir, a ser instruidos para que podamos corregir la plana en nuestras casas. Ahora, note esto, dice el verso 4, o sea, antecito, porque vamos a ver lo que ellos habían propuesto. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano. Si el Señor no vela, si el Señor no guarda las ciudades, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces ellos dijeron, edifiquemos una ciudad. Hermano, le hago una pregunta. ¿Qué tendríamos que decir primero antes de decir edifiquemos una ciudad? A ver, ¿qué haría usted? Como dice, creo que en el libro de Santiago, si no mal recuerdo, dice, usted no diga mañana hacemos esto o aquello, porque quién sabe si le va a llegar su mañana o la oportunidad de hacerlo. Mejor diga, si el Señor quiere, mañana nos reunimos. Amén. Si el Señor nos lo permite, mañana emprendemos esto. Si el Señor nos da permiso, mañana comenzamos una edificación. Antes de decir como ellos, edificamos una ciudad, hagámoslo pues. Tal vez podemos partir de algo tan sencillo. Mira, vamos a tal lugar, vámonos. ¿Cuánto? ¿A qué hora salimos? Allá ahorita, después del culto. No, primero, Señor, ¿será que es tu voluntad? Que después lo terminan llamando, hermano, fíjese que salimos, no revisamos, fíjese que se fueron los frenos del carro. ¿Y por qué no? Es que solo salieron sin preguntar, solo salieron sin decirle, Señor, tú vas a edificar con nosotros.
Esto es bien importante para todo lo que hagamos en nuestras casas, acá, todo. No para algunas cosas, todo. Entonces después dice, y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Mire, ¿cuál era la gana de hacer una torre cuya cúspide llegara a los cielos? ¿Por qué la querían hacer tan alta? Y es obvio, es de que ellos pretendían tener un acercamiento a lo celestial, pero no a Dios. De ahí podemos entender, dentro de los temas que hemos escuchado, hemos platicado en alguna oportunidad, el culto a la Reina del Cielo. Ellos pretendían llegar, pero no a reconocer la revelación, la dependencia de Dios, sino de una entidad espiritual que no fuese Dios, o que quiso posicionarse en el lugar de Dios, pero no se lo permitieron. Después dice, y hagamos un nombre famoso. Miren, eso es interesante. ¿Qué querían ser ellos? Un nombre famoso. Cuidado, hermano, Dios nos quiere hacer famosos. Dios nos quiere hacer famosos, pero para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Amén. En el nombre de Jesús. Dios te quiere dar buena fama, pero no para ti, sino para que el nombre de Él sea reconocido. Amén. No que usted diga, bueno, hagamos una casa aquí en la cuadra, en la colonia, ¿verdad? Pintémosla así, pongamos esto para que seamos famosos, la casa que todos reconocen. A veces podemos, incluso si no en nuestra casa, bueno, en mi iglesia. Vamos a hacer una iglesia que se mire bonita, que tenga fama, que cualquiera, ahí vamos. No, cuidado, hermano. Todo debe ser para la gloria de Dios. Ellos querían, la ciudad que estaban edificando no era para darle gloria a Dios, sino para hacer ellos famosos, un nombre de esa ciudad. Por eso fueron dispersados, dice, por toda la faz de la tierra. Pero notemos básicamente que lo que les falló, tenían cosas a favor. Eran un solo pueblo, tenían unidad. Y dice, hablaban un mismo lenguaje, se comunicaban a un mismo idioma, una misma lengua, se entendían. Y entonces por eso estaban trabajando, y Dios dijo, si esto no lo detengo yo, nada de lo que se han propuesto hacerles será imposible. Es decir, lo van a lograr. ¿Qué les falló a ellos? La no dependencia de Dios. Y creo que es lo que muchas veces nos puede afectar a nosotros. Dependamos de Dios, hermano. Amén. Diga conmigo, yo quiero depender de Él en todas las cosas. Ahora, mire, Apocalipsis 17:3. Esto es bien interesante, hermano. Si hoy en la iglesia usted y yo no trabajamos y buscamos la unidad del Espíritu principalmente, es bien tremendo, porque yo creo que el Señor Jesucristo viene pronto, y viene por una iglesia que está unida por Él, que se ha dejado unir por la palabra. Amén. Entonces, hay de nosotros si en un momento determinado le hablamos a uno y a otra persona no. Yo sé que a veces en el culto dejamos de hablarle a uno y a otro sí. A uno sí le hablamos, a otro no, pero ¿por qué no nos dio tiempo saludarlo? Pero digo yo, ¿cómo podemos pretender ser iglesia de Cristo cuando ya por cuenta propia nuestra ya, pues no, vos me caes mal, ¿qué tal vos? Dios te bendiga. Y o sea, una acepción de personas. Y me pongo yo a pensar en esto porque tenemos que identificar las cosas, áreas, situaciones que interrumpen nuestra unidad, que impiden que tengamos unidad. Ahora es bien interesante que vamos a hablar después del arrebatamiento de la iglesia, después de las bodas del Cordero, viene la segunda venida del Señor, la venida epifánica, donde todo ojo lo verá. Y los que lo reciben tienen un mismo propósito. Qué interesante. Entendamos el propósito de Dios en este tiempo, para que no nos toque que quedarnos y entender el propósito del anticristo. Estos son reyes. Aquí está hablando de reyes, de gobernantes de la tierra. Obviamente de presidentes. Actualmente no es tan común ver reinos, aunque sí los hay, pero sí es más común ver naciones gobernadas por un presidente y formas de gobierno que tienen. Ellos se unen y tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Mire qué interesante. Ya unidos en un mismo propósito, viene el Señor. Viene el Señor, ya no como cordero, sino como rey, a establecer su reino milenial. Estos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él, no viene solo, hermano, no está solo, son llamados, escogidos y fieles. Aleluya. Entonces, ¿qué significa eso? Que están con él o vienen con él. Es que se fueron antes. Pero ¿qué característica habían alcanzado? Llamados, escogidos y fieles. ¿Es usted ya un llamado, escogido y fiel? Llamado, digo que tal vez sí todos, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos y menos los fieles, todavía, más o menos. Así que llamados, escogidos y fieles. Pero yo digo una cosa, si está hablando que los que se quedaron lograron tener un mismo propósito para poder pelear contra él, los llamados, escogidos y fieles no vienen separados, vienen unidos a Cristo. Así que si usted quiere experimentar eso glorioso que viene pronto, la unidad no es una opción, es una necesidad. O sea, esos llamados, escogidos y fieles no dijeron: "Ay, yo me voy con Cristo, pero que aquel no se vaya". Eso creo, porque los que lo reciben tienen un mismo propósito. Me da a entender una cosa, que los que no entendamos o comprendamos la unidad de este tiempo tan importante, pero la unidad del Espíritu, es decir, antes que todas las cosas. Por ejemplo, yo en lo personal a veces digo yo: qué bonito es compartir de algo, un tema y todo, comer en un momento juntos, compartir unos alimentos, pero si no hablamos de Dios, por lo menos a mí me interesa comer solo mejor. ¿Para qué? ¿Para qué si es otro tema de conversación? Si se sale. Incluso, fíjense, hermanos, que aquí es muy importante en la iglesia, sobre todo en el culto, y les voy a decir esto. Digamos, yo sé que tenemos los hermanos servidores, unos tal vez están en parqueo, otros en la entrada o aquí, o los hermanos que están en medios, o hermanos. Y yo les voy a hacer una pregunta: ¿cuál es, si usted conversa con alguien en el tiempo de estar en la iglesia, cuál es su tema de conversación? Si usted, mientras estamos en el culto, tiene otro tema más importante, usted está en gran peligro. Y lo exhorto a que se detenga a hablar de otra cosa. Hermano, qué bendición la palabra. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero si usted viene a conversar de otra cosa aquí, usted es un contrapeso, ¿verdad?, de la unidad. Y yo no estoy de acuerdo con ese proceder. Por eso casi cuando yo vengo a veces hasta tardecito y todo eso, no me ocupo de otra cosa más que decir: ya me agarró el tiempo, ahorita vengo a adorar a Dios. Hermano, mire, después platicamos, hermano. Primero la unidad en el Espíritu y después, si quiere, hablamos de otro tema. Siempre y cuando con la guianza del Espíritu, que tiene que ver con lo que tenemos que ver. Eso es bien importante para nosotros, porque básicamente podemos nosotros estar en la iglesia y estar desarrollando algo, una unidad que es contraria a la unidad del Espíritu. Que yo creo que la unidad del Espíritu, hermano, es la que quiere guiarnos en la alabanza, en la adoración, en la palabra, y que todo sea de Dios. 2 Corintios 6:14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, yo digo, ¿será que es bien importante, hermano, de no permitir en nuestra casa ningún espíritu de incredulidad en el nombre poderoso de Jesús? Porque puede ser que haya un esposo que en un momento determinado fue creyente y se le meta la incredulidad. Puede haber una mujer que había creído, pero de pronto entra, como está entrando la apostasía, y mucha gente está dejando de creer en la venida del Señor, creer en la palabra, creer en lo que el Espíritu. Hermanos, ¿será que si tienen calor pueden prender los ventiladores? Si no, sí, ahí, hermanos, siempre está pendiente, por favor, de eso. No sé si yo los miro a algunos ahí, si no, vamos a estar yo aquí, desde aquí. Ya vamos a tener aire si usted nos ayuda. El otro de atrás también, por favor, hermanos. Sí lo necesitan, hermano. Si no, sueño le dar a los hermanos ahí con el calor. Sí, por favor, les ruego que siempre estén atentos con esto, hermano. O sea, si no, voy a poner a otro a predicar y yo me pongo a hacer lo que haya que hacer. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Recientemente hablé de la iniquidad, cómo la iniquidad puede o pudo llegar a alcanzar a una persona.
Entonces, mire qué interesante. Yo no puedo practicar la justicia y tener comunión con alguien que quiere practicar la iniquidad. La iniquidad, dijimos el día viernes, que es un pecado de orden generacional que se convierte en un tipo de herencia y en algo muy fuerte que muchas veces, bueno, diría yo, solo nosotros no podemos salir de eso, ¿verdad? Pero Cristo Jesús vino para darnos vida, para darnos libertad. Entonces, bien importante o qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, si usted es luz y anda muy de cerca con alguien de pura tiniebla, tenga cuidado que su luz se va a convertir en tinieblas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mire pues, yo no sé, y eso es bien importante, hermano, porque como uno tiene esos, yo no sé que usted todavía le tiene que hablar y no deje de hablarle a sus vecinos, pero hábleles de Cristo, que sepan que usted es luz, ¿verdad? Que cuando están contando un chiste ahí mero malcriado y lo que sea, muchacho, ya no hable. ¿Por qué? Ahí viene aquel, es cristiano, hay que respetarlo. Ahora, si usted llega y toda cosa y todavía le siguen contando, a mí se me hace que usted se le está apagando la luz. Sí, porque está entrando ahí, pero hermano, es que eso pasa. Hay gente que llega a tener, por lo que ven nosotros, un miramiento de decir, no me voy a detener de esto porque por respeto al hermano. Y si no le dicen al hermano, van a decir por respeto al aleluya que tengo aquí adelante, o el aleluya, lo que le digan a uno. Pero ¿qué comunión hay con las tinieblas? Eso es bien importante para nosotros, hermano, porque podríamos estar tratando de unir luz con tinieblas y no va a haber, hermano. Al contrario, lo que hizo en el principio Dios fue separar la luz de las tinieblas. 1 Corintios 6:16. En este contexto a mí me impactó tanto porque el Señor está hablando de nosotros, de nuestros cuerpos que son miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Quiere decir que cuando usted vino a Cristo, le resucitan su espíritu, pero nos compraron y somos propiedad de Él. Espíritu, alma y cuerpo, usted le pertenece a Cristo. Amén. ¿Cuántos dan un amén a esta palabra? Usted le pertenece a Cristo. Amén. Dele aplausos al Señor si quiere aplaudirle con todo su corazón. Él no vino a hacer un milagro, un chapuz, así como dice, te voy a resucitar el espíritu, pero que tu cuerpo siga ahí como quiera. No, Él vino a comprar con su propia sangre. Pero dice, no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Esto es bien delicado para nosotros. Tal vez un tema del que muy poco se hable. Pero ¿de qué unidad está hablando? Y fíjese qué interesante lo que sigue diciendo, porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Para nosotros, hermano, tanto hombres como mujeres, debemos entender que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y tu cuerpo le pertenece a Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden declarar? Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y solo hay una excepción o una ley que faculta o da permiso Dios de compartir tu cuerpo, que es templo, y es con tu legítimo esposo o legítima esposa. ¿Sí? Ahora es bien interesante esto, porque dice el que puede hacer, y recuérdese que tradicionalmente, y es una maldición, no sé si alguno de ustedes la vieron, pero recuerdo yo, y recuerdo que gracias a Dios el Señor me libró de las garras de Satanás de esa manera, porque pese a que ser bueno, yo creo que se ve en los hombres, yo desconozco si en el lado de las mujeres lo ven, pero dice, mira, este muchacho ya tiene 18 años y todo, lo vamos a llevar allá, como dice, con las cariñosas, no sé cómo le dicen, o con las, ¿qué? O con las mujeres de la vida alegre. Qué vida, ¿verdad, hermano? ¿Cómo será esa vida alegre? Y lo que van a hacer es maldecirlo, porque ese joven, y mire, sé que quiera que Dios que solo pase en el mundo. Lo peor es que pueda venir, pero como andabas en el mundo, alguien todavía venga a Cristo y venga con ese pensamiento. Y entonces hagan que ese joven
en ese caso particular, lo unen a una ramera donde, aparte de exponerse a enfermedades de tipo infectocontagiosas, se liga su alma a una atadura espiritual, almática también. Y dice, porque los dos vendrán a ser una sola carne. Tal vez no, hermano, Dios nos guarde, hermano, que una ramera, ¿verdad? O eso Dios nos ha guardado, sería el colmo. Sí, pero no necesariamente puede ser a una ramera, puede ser a una mujer o una mujer con un hombre que no sea su legítimo esposo. De ahí que tanto nosotros y aún nuestros jóvenes deben guardarse para el Señor. Amén. No, porque eso es bien delicado, hermano. Y son cosas que tal vez nosotros como padres ignoramos y no hablamos ni nosotros ni enseñamos a nuestra casa. Pero gracias a Dios hay un pero bueno, hermano. Aquí hay un pero bueno. Pero el que se une al Señor, el que se une a Cristo, es un espíritu con Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener esa unidad con Cristo, hermano? Ser un espíritu con Él. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque esa es la unidad que nosotros necesitamos. ¿Ya? Así que dígale a alguien, únete a Cristo. Dígale a alguien, unite a Cristo antes que la ramera o la ramona. Así dijo alguien, es que por ahí le sale la ramona a uno, dijo. ¿Y qué se pensó que era una? Mejor no le cuento. El que se une al Señor es un espíritu. La pregunta, ¿quiénes se unen al Señor, hermano? ¿Quiénes se pueden unir al Señor? Solo hombres, mujeres y hombres. Así que en el nombre de Jesús, únete a Cristo. Ahora, el asunto es, ¿dónde habita Cristo? ¿Dónde habita Cristo? Y el Espíritu Santo, en tu cuerpo. O sea, nadie puede entonces estar diciendo, soy cristiano, me uno a Cristo, si no ofrenda o consagra su cuerpo para que pueda ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es bien tremendo. De ahí definitivamente la instrucción tan indispensable. Y por cierto, lo vamos a tocar un próximo viernes, seguramente un viernes de esto, en temas familiares. De que no por casualidad la palabra dice, hermana mía, amiga mía, perfecta mía, paloma mía. La unidad en fe, la unidad de hermanos, la unidad de amigos, y obviamente ya consolidan un matrimonio bendecido. Ahora, mire qué interesante, en el contexto de 1 Corintios 6, 16, 17 y 18, ¿de qué habla? A ver, ¿alguien tiene su Biblia ahí, 1 Corintios 6, 18? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice su Biblia? ¿Sí tiene su Biblia ese texto? Mande. Ajá. Amén. Pero puede ser que un casado, entendiendo la fornicación como un pecado sexual prematrimonial. O sea, ahora, esto es bien interesante esto, porque puede ser que un casado diga, gracias a Dios, yo estoy libre de todo eso, porque estoy casado. Pero la palabra fornicación ahí, ¿sabe qué dice? Relación sexual ilícita. ¿Verdad? Y mire, hermano, uno yo sé que en un momento determinado usted dice, ay, se puede sentir hasta incómoda con el tema. No me importa eso. Sí me importa. Pero ¿por qué el libro de Levítico habla, hermano, digamos, de a quién no debe llegarse o unirse el hombre o la mujer? Y hasta pone animales. No a la gente como animal, ¿verdad? No les dicen animales, aunque, pero lo terrible, y asómbrese de eso. Si hay relaciones sexuales de humanos con animales. Bueno, de dos animales, el animal humano con el otro animal, ¿verdad? Que puede ser
qué sé yo, X cantidad, un chucho, no sé, se puede dar. Pasa. O sea, lo que pasa es que ni lo conversamos porque es tema no tan emocional. Pero como estamos hablando de la unidad del Espíritu, lo que el Señor quiere es que nosotros en espíritu, alma y cuerpo nos unamos a Cristo y seamos un espíritu con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seamos un espíritu con Él. Diga conmigo, yo no voy a unirme más que a Él. Voy a unir mi vida, mi espíritu, mi cuerpo, y le pertenece a Cristo. Y aunque nosotros, denle aplausos al Señor, hermano. Si hay deseo de aplaudirle a Él, denle aplausos al Señor. E incluso si pueden estar uniéndose a una entidad, porque la Biblia habla que también la ramera es una entidad religiosa, es una entidad, es Babilonia, una entidad espiritual. El Apocalipsis lo dice, la madre de todas las rameras de la tierra. Entonces, bien interesante que cuando en una familia se le hable pasos, por ejemplo, a tal esa programación no apta, o un matrimonio que dice, bueno, vamos a ver algo que no deben ver, entonces se están uniendo a una entidad espiritual destructiva. Para ir hablando de esto, Deuteronomio 6:4, oye, sol de justicia. No, mejor oye Israel, porque sol de justicia no vinieron hoy. Oye, sol de justicia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Mire, unidad. Jehová uno es. Ahora, aquí hay que explicar algo, porque hay gente que dice, ya ve que no existe el Hijo, no está el Espíritu Santo, porque dice que uno es. De ahí tal vez se saquen el nombre solo el Padre. Mire qué terrible, hermano, la división de la gente, de la fe de la gente. Porque dice, no, hermano, nosotros somos creyentes, pues solo creemos en Jehová, en el Padre. Y otro lado, solo Jesús, hermano. No, dice, pues si Jesús está la plenitud de la deidad, entonces solo somos Jesús. Y otros, no, solo el Espíritu Santo. Y él dice que una unidad es. Cuando usted va a buscar esta palabra, Jehová uno es. En Jehová nuestro Dios hay unidad. Por eso, hermano, no podemos nosotros tolerar o permitir la división en nuestra vida, en nuestra casa, y menos sirviéndole al Señor, porque Él se va a manifestar donde hay unidad. Y después dice, ahora, y es interesante, ¿a qué nos va a llevar esta unidad? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Unidad integral en nosotros. Que Dios restaure esa unidad en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Porque puede ser que tu espíritu te dice, adora a Dios, y tu alma te está llevando para otro lado. Eso le puede pasar como le dijeron a alguien. ¿Se acuerda alguien que dice, que de alguien dijeron, el que solo se ríe, ¿qué dice? De sus recuerdos en su alma se está recordando. Es porque quiere decir que no se puede conectar. Para servirle a Dios, para amar a Dios, se requiere unidad. Que lo podamos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso se llama unidad. Que en tu vida haya unidad en el nombre poderoso de Jesús. Para que cuando tu espíritu necesite adorar a Dios, tu cuerpo te responda también. Y si el cuerpo no te responde, arrástralo. Yo no sé cómo, hermano, pero yo creo que la victoria de un cristiano está en la unidad. Hay gente que en un momento determinado, por sentir cierto cansancio, cierta molestia, cierta enfermedad en los huesos, en los músculos, cierto dolor de su cuerpo, deja de congregarse. Pero le digo una cosa, yo lo he experimentado. He venido a veces con mi cuerpo con algún padecimiento, alguna situación que esté pasando, o alguna situación en mi alma, pero cuando vengo y sé que tengo que adorar a Dios, hermano, Dios restaura y sana nuestro cuerpo, porque Dios quiere que haya unidad en nuestro ser tripartito para poder buscarlo a Él. Así que hoy puede hacer usted algo, decirle, Señor, que mi espíritu,
Que mi alma y que mi cuerpo, Señor, esté totalmente unido para servirte a ti, Señor. Sí, hermano. Por lo menos los que, en mi caso, y digo yo, por eso yo a veces al hermano Teo, que ministra la alabanza en el Atlántico, y viene a servir. Yo espero, pero que, solo por mencionarlo, yo sé que, por cierto, hoy no lo vi, hoy se nos escapó, pero ¿sabe qué me ha llamado la atención? Sirve los 2 cultos de la mañana y se va a ministrar la alabanza en la tarde. Y digo yo, eso digo yo, o sea, digamos, puede ser que, no puede ser, alguien lo llegue a hacer como dice, no, porque le toca. Pero, ¿qué tal si hay unidad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo? Por eso llega a amar al Señor con toda tu alma también. Porque, por ejemplo, yo sé que la mayoría deja de amar a Dios con su alma cuando su alma, por ejemplo, tiene algo que recordar o alguna celebración que hacer. Yo entiendo eso. Tarde o temprano su alma, el alma que está afanada, el alma que está... Les voy a poner un ejemplo, pues. Tradicionalmente, ahorita ya viene el verano de la semana, ¿qué dice? Semana zángana, dijo un hermano. Ya viene ese verano. Tradicionalmente, y usted sabe que la gran mayoría de gente que habita en el área metropolitana, en la ciudad, tenemos familia, y digo tenemos porque también en el interior del país. ¿A dónde se va la mayoría para Semana Santa? A visitar, a buscar el ombligo ese, donde lo dejaron tirado, ¿eh? Y por cierto, qué bonita se pone la ciudad, dice. Yo cuando llega a Semana Santa y me quedo, digo, mejor si ya no regresan todos, digo así tan lindo, no hay tráfico, hermano, mire, es lo mejor que nos puede pasar, de verdad. Yo, gracias Padre por esa temporada. Pues sí. Ahora, mire, compréndame lo que quiero decir. Entonces uno tradicionalmente se va. Y luego venimos y llegamos a esta casa, a este ministerio, y hay un retiro de verano internacional en esta. Y tal vez hay alguien que diga, mi espíritu quiere estar aquí, pero mi alma, hay una ley que siempre tengo 20 y tantos años viajando allá a buscar el ombligo y no lo he hallado. Puede ser que alguien se quede y se va al retiro, o incluso si los que van a servir, que espero que sean todos. Y puede ser que haya alguien, no estoy sospechando, ni discerniendo, ni profetizando, está sirviendo, hermano, ¿y qué le pasa? ¿Que no se está gozando? Es que físicamente estoy aquí, hermano, pero mi alma está, ahorita estoy oyendo los ruidos del mar, hermano, las olas. ¿Y cómo se ve ahorita, hermano? Yo me viraría ahí con mi coco en la mano, con mi sombrero de petate, hermano, a la orilla del mar. Esa persona no está amando a Dios, no tiene unidad. Porque aunque sea creyente, y por eso mucha gente contrista al Espíritu Santo, ¿por qué razón? Porque en un lado está el Espíritu, en otro lado está el alma pensando en quién sabe qué, y el cuerpo en otro lado. Eso es como, por ejemplo, que puede haber una persona que en este mismo momento, fuera de su buena voluntad, no tiene unidad, no puede tener unidad, porque dice, yo quisiera estar en la iglesia, pero estoy enfermo en una cama. Y aunque quisiera, mi espíritu quiere estar allá, mi cuerpo no me lo permite. Yo recuerdo un domingo que no pude estar acá, de verdad, no fue fuera de mi voluntad. Dije yo, hoy soy el primer intercesor de la iglesia, ahí conectado en los 2 cultos, orando para que la presencia de Dios se manifestara. Y físicamente no podía tener unidad con ustedes de estar acá, pero espiritualmente y almáticamente yo estaba acá. Y aún me recuerdo yo cuando el apóstol Pablo habla de la unidad, dice, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Yo espero que Dios te ministre con esa unidad hoy, porque si un día, tal vez por alguna causa u otra, estás aquí en Guatemala, en otro país, en algún viaje, vamos a estar conectados en el mismo espíritu. Pero eso, hermano, en las iglesias se ha ido perdiendo. Por eso, de alguna manera, imagínense, hermano, qué pasara si tuviéramos unidad ahorita con todos los que van para el almuerzo en un restaurante. Por cierto, ahí se mira la unidad de todos, mediodía ni cabe la gente, ¿verdad? Pero llegan solo porque tienen algo que quieren hacer.
Y creo yo que si se pierde la unidad, nosotros tal vez estaremos acá solo cuando podamos o tengamos ganas de hacerlo. Pero cuando tenemos unidad, ¿sabe qué va a ser lo primero que usted va a decir cada fin de semana? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Que no se pierda eso, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Que venga esa unidad a tu vida. Y mire, dice Deuteronomio 6, ¿qué? 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Jehová tu Dios, en Jehová tu Dios hay unidad, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que va a traer esa enseñanza, ese discipulado familiar a una casa, hermano? Unidad. Ministra unidad en tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Repíteles que Jehová, nuestro Dios, uno es, que hay unidad. Y estas palabras que yo te estoy mandando hoy, se las vas a repetir a tus hijos. No una vez, vas a insistir, dice, hablando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo le voy a decir algo. Eso se deja de hacer muchas veces. Mientras tenemos hijos, y sobre todo los padres, bajo nuestra patria potestad, bajo nuestra tutela, nuestra guianza, es importante esto. ¿Sabe qué es lo que trae a la casa esta palabra? Unidad. Y donde hay una casa, donde hay unidad, todo lo que se proponga, hermano, lo van a poder lograr en el nombre de Jesús. Sí, de verdad, hermano. Por eso a veces puede haber muchos padres o madres diciendo: ¿y cómo está, hermano? Ahí jalando la carreta. ¿Y qué trae entre la carreta? A mi esposo, a mis hijos, ahí los vengo jalando, hermano. ¿Verdad? Y imagínese un hombre, ¿verdad? ¿Y ahí cómo va, hermano? Ahí jalando la carreta. ¿Y qué trae la carreta? A mi esposa, que hay que jalarle, hermano, y a mi hijo también, a mis hijos que hay que ver. No hay unidad. Se pierde, se ha perdido o no se ha trabajado para que haya unidad del Espíritu. Se lo dejo en el nombre poderoso de Jesús de tarea. Yo no sé si usted vive con personas no creyentes, pero propóngase un día y un tiempo como lo hacía Daniel. Yo que Daniel, a pesar del decreto que había, que no tenían que orar a ningún otro Dios, él dice que lo hacía 3 veces al día y con las ventanas abiertas para que todos se dieran cuenta. Y yo estoy seguro que Daniel decía: bueno, si hay alguien que quiere estar unido conmigo, vamos a ver al Dios que es poderoso para guardarnos del foso de los leones mismos. Y Daniel ahí buscando. Yo creo que vale la pena. Por ejemplo, mire, ves, en tu trabajo, muéstrate como creyente. Y si alguien, te aseguro que te ven orar, te ven leer la palabra, pero no en horarios de trabajo. Hermano, trabajemos. No estoy leyendo la Biblia, no, eso es mal testimonio. En su horario, si ustedes le dan una hora de almuerzo, usted agarra media hora para la palabra y orar un momentito. Alguien le va a decir: hermano, ¿puedo orar con usted? Amén, oremos. Y se empieza a formar un grupo de oración, un discipulado. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotros aquellos como precursores de la unidad. En nuestra casa tenemos que trabajar la unidad. Mateo capítulo 9 verso 15 dice: y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Yo miraba aquí la unidad, no solo para orar, para cualquier proyecto, sino la unidad para ayunar. ¿De qué nos habla eso? ¿Quién es el novio? A ver, ¿quién es el novio? Cristo, Jesucristo, que andaba con sus discípulos y él decía, incluso lo señalaban y le decía: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los fariseos y por qué los discípulos de Juan y por qué otros sí ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan, Señor? Y él les dice: ¿saben qué? Mi presencia está con ellos, ahora no van a estar ayunando, pero llegará el tiempo en que van a necesitar mi presencia, pero no voy a estar con ellos. Entonces van a ayunar. Ayunar, ¿por qué, hermano? ¿O para qué? Cuando yo te veo una cosa,
Y eso veámoslo a nivel, miremoslo a nivel de casa espiritual, pero miremoslo a nivel de casas individuales. Te voy a hacer una pregunta, no me respondas, solo evalúalo. ¿Hay presencia de Dios en tu casa? ¿Se manifiesta la presencia de Dios en tu casa? Entonces tienes que proclamar algo. Si de verdad crees que puedes, que necesitas esa presencia, y por ende sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Entonces dice que van a ayunar. En una familia se puede entonces proclamar un ayuno. Mira, ayunemos porque yo siento que como que aquí, como que están surgiendo cosas. Por ejemplo, hay casas, mire, no casas embrujadas, ¿va? Pero usted ha visto que hay casas que le dicen esa casa parece casa embrujada, hermano. Pero en aquel tiempo me recuerdo que habían casas donde no solo se enfermaba la gente de lo que se llama lepra, sino hasta la casa se le pegaba la lepra. Entonces yo he visto casas, por ejemplo, en un momento determinado, hermano, que se enferma uno, se enferma otro y todo, y aquí, hermano, es un problema. Entonces yo me digo, ¿no será que esa casa lo que necesita es, sabes, que reconozcamos que necesitamos la presencia de Dios? Ayunemos, busquemos el rostro del Señor en unidad. A nivel iglesia, a nivel áreas de la iglesia, puede ser, por ejemplo, la alabanza. Ustedes vienen y dicen, bueno, ¿hay presencia de Dios en la alabanza? No cuando cantan, cuando ensayan, cuando está la presencia de Dios, no está. Reconozcan entonces cuando la presencia o Dios como que Él se escondiera, se apartara de nosotros. ¿Para qué? Para ver qué hacemos, para ver si usted es capaz de mantenerse viviendo igual o dice, yo necesito, y habla con la otra persona. Tal vez se establece en un negocio, pues no se está vendiendo nada, como que una puerta se cerró, ¿verdad? Sí, es que dura está la vida, es cierto, pero hay que buscar la presencia del Señor. Donde hay búsqueda, ahí las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Mire, finalizo con esto. Jonás, libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Por eso yo les decía en la mañana, en el primer culto, que a veces Dios permite circunstancias, a veces un poco fuera de serie, fuera de lo normal. Situaciones que tal vez nunca antes nos haya tocado que vivir. Nunca antes. Y es lo que había pasado con la ciudad de Nínive. Para Nínive había un decreto. Dios dijo, voy a destruir esa ciudad. Y mandó al profeta Jonás a decirle, ve a hablarle a Nínive. Y seguramente el rey sentado en su trono dijo, pero le llegó la noticia, dijo, si no nos ponemos las pilas, se va a acabar el trono también, porque Nínive la van a destruir. Y él dice que dijo, desde el mayor hasta el menor, aún hasta los animales, a los niños de pecho, a todos, un decreto, nadie más va a comer ahora, vamos a ayunar y vamos a presentarnos a Dios unidos. Y dijeron, quizá Dios tenga misericordia de nosotros y no nos castigue como Él lo ha dicho que va a destruir la ciudad. Entonces, ¿qué los llevó a tener unidad? Quizá antes cada uno estaba en su propio asunto, pero este problema, este decreto les incumbía a todos los habitantes de Nínive. Mire, yo te lo digo, yo creo que es mejor para nosotros proponernos un tiempo de buscar y ser proactivos antes que vengan las situaciones adversas y ser reactivos ante una situación. Lamentablemente muchas veces somos reactivos a un problema. Aparece una necesidad, ¿verdad? Hay cosas, de pronto una enfermedad incurable en una persona, en una casa. De pronto otro problema. Sí, mire, es que es bien interesante, hermano.
Casi la mayor parte de la gente no quiere pensar en lo malo, en lo negativo, pero de pronto las cosas pasan. Y una persona llega a estar o con un diagnóstico de algo, de una enfermedad terminal, o con un problema que no le hayan solución. Y ahí, bueno, hagamos algo, busquemos de a Dios, vayamos a la iglesia, ayunemos, tal vez Dios nos perdona. Y Dios todavía perdonó a Nínive. Pero me llama la atención, ni uno solo se puso a hacer otra cosa más que decir: necesitamos buscar la misericordia de Dios, necesitamos buscar el perdón de Dios. Y se unieron en eso. Y yo estoy seguro que los que hoy Dios ha permitido que estemos acá y hemos propuesto en nuestro corazón venir, congregarnos hoy, seguramente Dios quiere que haya unidad en nosotros. Unidad para servirle, para buscarle, para hacer todo lo que Él puede agradarle. Así que póngase de pie, por favor, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra, ministrando esta palabra también en nuestra vida. Y que nosotros, hermano, escudriñemos nuestro corazón e identifiquemos si en un momento determinado nos hace falta esa unidad, nos hace falta esa búsqueda, nos hace falta esa entrega. Y las situaciones, los proyectos, las cosas que tú vayas a emprender, te aseguro que nada de lo que te propongas hacer va a ser detenido. No te va a hacer nada, te será imposible. ¿Por qué? Porque hay unidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, papito lindo. Señor, gracias por ministrar nuestra vida en esta mañana. Y reconocer, Señor, no solo yo, Padre, yo te pido que todos reconozcan, hombres y mujeres, Señor, reconozcan, Padre, que tenemos que trabajar en la unidad de las familias. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que hoy venga un mover de unidad a nuestra vida en el nombre de Jesús. Dile, Padre, que no perdamos esa unidad, que debamos buscar, Señor, esa unidad para servirte, para buscarte, para honrarte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanta tu voz un momento, oremos por esa palabra, por esta unidad que necesitamos, hermanos, en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Señor, donde se ha perdido la unidad, permite, Padre, que una vez más aquel hombre, aquella mujer, Señor, en su casa se puedan poner a dialogar, a comunicarse y a pedirte, Señor, que tú traigas unidad. Señor, que si han habido casas que han estado divididas, Padre, la unidad venga a ser restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Restáuranos, Señor, con tu Espíritu Santo. Restáuranos por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego que esta palabra, Señor, venga a hacerse vida en nosotros
y las selles por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros, Señor, vayamos a ponerla en práctica, Padre, en nuestras casas, en nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Uno levanta sus manos y se lo dice a Él: no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie, no, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. La última vez, dígaselo: Rey de reyes,